Y acá dos preguntas para introducir a nuestro invitado, el señor César Litvin, aquí presente, lo elegante que se puso para venir al programa. A todos los invitados aprendan. Al señor Santangelo, Bulat, mañana Tetaz, así tiene que venir un invitado. ¿Por nosotros? Por supuesto. ¿Qué menos? ¿No? ¿Qué elegancia? Qué elegancia. Un gusto estar acá. Siempre No, muy favor. elegante. Sí, sí. Siempre. Además, un amigo. Si puede venir, viene. Un amigo. Y hoy era un día particular, de particular importancia, así que doble agradecimiento. Dos preguntas o dos cuestiones que introduce la gente del chat para empezar a hablar con vos, César. La primera, aún no se confía, no en este gobierno, sino en el que viene. Ante la pregunta de por qué no es tan exitoso la inocencia fiscal. Y segundo, la presión fiscal de Noruega es del 43, en la Argentina es del 34, pero el sistema tributario en Noruega es más confiable que el nuestro. Zapato dice esto. Te sumo uno más. Gabriel Cuevas dice, el problema no es el gobierno, sino la ley penal tributaria. Bueno, no. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. La realidad es que este tipo de medidas, cuasi blanqueo, ¿sí? Porque es la posibilidad de exteriorizar dinero no declarado, pero insisto, obtenido en actividades lícitas, ¿sí? Acá no entra dinero sucio. El factor esencial es que haya confianza. Todos los ruidos políticos que ha habido en los últimos días no ayudan a la confianza. Y esto se enlaza con que los que me consultan sobre este tema, y son muchos, siempre me preguntan lo mismo: ¿qué pasa si no gana este gobierno la reelección? ¿Por qué? Porque tienen en sus antecedentes no tan lejanos lo que pasó con el exitoso blanqueo de Macri, 116.700 millones de dólares exteriorizados, un récord a nivel mundial. Después cambió el gobierno y todos los impuestos patrimoniales que justamente castigaban a los que blanquearon, llegó a niveles exorbitantes como una alícuota de hasta el 2,25%, que para un impuesto patrimonial era totalmente confiscatorio. No había renta que podría llegar a constatar con ese 2,25%. Y sobre todo si es una renta de un bien físico, obvio, sí, como un inmueble, que vos te van sacando el 2,25. Claro, y además, 2,25, además después vino por un año el impuesto a la riqueza. En ese año, ¿sí? 2020, entre los dos impuestos patrimoniales llegábamos a una tasa máxima del 7,5%. Eso ha hecho que mucha gente de mucha fortuna se haya ido a vivir a Uruguay, que los recibió con un cariño impositivo inmenso. Ahora, básicamente, yo creo que el problema es la confianza, porque el régimen es bueno. O sea, la ley y el régimen de inocencia fiscal es bueno. Es bueno, el régimen es bueno, hasta demasiado generoso, si me preguntás, porque establece como un régimen de inocencia fiscal y de blanqueo de dinero no exteriorizado en forma permanente. Y digo, es muy generoso porque en algún punto, como esto no es solo para un año, la diferencia con el blanqueo, que tiene un periodo de vigencia, claro, esto es año a año, todos los años se puede renovar, y la posibilidad de introducir dinero no declarado en el sistema legal, en el sistema blanco, da la sensación de que esto parece un blanqueo permanente. Y ahí es donde se puede llegar a confundir, a beneficio de quien usa esta herramienta, stock de flujo. Claro. Porque una cosa es en un blanqueo el stock no declarado y el flujo siguiente tiene que ser declarado.
Por eso, no sé si escuchabas en la introducción, cuando presentábamos el tema, que mi idea, mi visión, porque estoy equivocado, es que es confusa la diferencia entre un blanqueo y esta ley, este régimen. Y yo decía, bueno, ¿por qué no hacer un blanqueo directamente? Bueno, un segundo blanqueo. Para sí, la realidad es que una de las alternativas que tenía el gobierno era prorrogar el blanqueo, sí, que todavía estaba vigente cuando salió la primera etapa de esto, que fue allá por agosto del año pasado. Pero bueno, eligieron esta herramienta, es una herramienta que tiene sus diferencias, pero que se asemeja en un blanqueo en los efectos que tiene, que es el doble efecto de permitir declarar dinero no exteriorizado sin consecuencia fiscal, en este caso sin costo. Los blanqueos anteriores tenían costos, y el mismo efecto de bloqueo fiscal, o sea que aquel que usa esta herramienta tiene una ventaja adicional igual a los blanqueos de bloqueo hacia atrás. El buen comportamiento que se presume hacia atrás, que tiene como un tapón fiscal que le da una indemnidad por cualquier tipo de picardías juveniles que haya cometido el contribuyente en los años no prescriptos. Ahora, dólares en el colchón, vamos a ponerle así, genérico, porque pueden estar en cualquier lado, incluyendo en una caja de seguridad de un banco, o sea, dentro del banco mismo. Sí. Solo habría que ir a la caja y llevarlo, la caja de seguridad, a la caja, ¿no? Y se blanquearía y se podría usar ese dinero. Dólares en esa situación, mensurarlo, contabilizarlo es difícil, pero hay leyendas que dicen hay una Argentina y media, lo que sea. El dinero potencial es enorme, ¿no? Sí, según información del gobierno, no se puede saber con precisión porque es economía subterránea, ¿no? Pero se estiman 170.000 millones de dólares. Bueno, es un montón. Es un montón. Es un montón. Y el resultado es exiguo, ¿no? Hasta ahora sí. Comparado Digo que en todos los blanqueos nadie quiere dar el primer paso, ¿no? Sí. Esto ha ocurrido en el blanqueo de Macri, que primero los bancos ladraban al que quería poner dinero en ese blanqueo, después los bancos colaboraron. Acá también pasó lo mismo. Hubo un comunicado muy oportuno del Banco Central y de la UIF con fecha 16 de febrero, que de alguna manera le dice a los bancos: no hagan o no pidan cosas por demás de lo que la ley exige, porque ahí entra un conflicto entre el compliance de los bancos y las normas de la UIF, donde a veces el compliance de los bancos es más estricto que las mismas normas de la UIF. Entonces, de alguna manera, en ese comunicado dicen: mire, la tenencia de dinero físico no es por sí indicio de un delito, haga el compliance que tenga que hacer, pero no pida de más, ¿sí? Esto yo creo que tiene que ver con que, a ver, alguien que es cliente de un banco y que tiene una actividad que se puede presumir que una parte es informal, ¿sí? Bueno, si es cliente del banco y sabe qué actividad tiene, bueno, con esa actividad se puede presumir de que no es dinero ilícito, es dinero lícito pero que no pagó impuestos, ¿sí? Ahora, si va alguien que no es cliente del banco, es jubilado, cobra la mínima y va con $1 millón, bueno, ahí que salten todas las alertas correspondientes, ¿no? Es decir, el tema tiene que ver con, hay que hacer el compliance necesario, pero conozca a su cliente, es esencial. Perdón que haga una interrupción acá, ¿no? Pero me parece interesante que venís hablando de este tema y lo mencionás y te referís a él en varios momentos como el blanqueo, ¿no? Y el gobierno, viste que tuvo un momento de por favor aclarar que no es un blanqueo, a pesar de que muchos dicen en la práctica es un blanqueo. Porque no tiene los efectos de una blanqueo. Claro. Sí, primera diferencia es que no hay un límite de tiempo. El blanqueo se exterioriza una situación a tal fecha, el último blanqueo era al 31 de diciembre de 2023, y ahí había un corte de stock no declarado. Acá no hay corte, digamos, acá es
opción para el año 2025, opción para el año 2026, y se sigue con la opción para los que entran en el régimen simplificado. Segunda diferencia con el blanqueo, no tiene costo esto. Claro. El blanqueo por arriba de 100.000, el último tenía un costo, ¿sí? Por debajo de $100.000 no tenía costo. Tercero, tiene los efectos de un blanqueo en cuanto a no generar ningún tipo de incremento patrimonial no justificado. Claro. Y generar también un tapón fiscal, en eso se asemeja al blanqueo, ¿sí? Por eso digo, no es un blanqueo con ese nombre, pero tiene algunos de los efectos más importantes del blanqueo. Claro, claro. César, ¿y qué les diría a aquella persona que todavía duda, más ya de la confianza, que insisto, es quizás detrás la principal razón de por qué esto no arranca, pero aquella persona que duda, que por ahí, a ver, cree en el gobierno, pero sigue dudando de ingresar los dólares o no a través de este nuevo régimen, ¿qué le aconsejaría, digamos? ¿Qué cuestión fundamental? Quiero hacer una aclaración. Sí. No es para todos esto. Bueno, eso es importante. Los dólares del colchón no es para todos. Claro. Para usar los dólares del colchón sin consecuencia fiscal, tiene que adherirse al régimen simplificado de ganancias. El que es monotributista y se quiere quedar en el monotributo, esto no es para ellos. Claro. ¿Sí? El gobierno lo que quiere es que salgan del monotributo y entren al régimen simplificado de ganancias. Perdón la interrupción, coincidirás conmigo, es como ir a dar un viaje por el Averno, ¿no? Pasar de monotributista a autónomo. Sí, obviamente. Tendría que haber venido salir del paraíso. Claro. Bueno, otra manera de ver, o entrar en el infierno o salir del paraíso, ¿no? Es un salto al vacío. Sí. Yo creo que cada monotributista, si quiere dar ese paso, debería asesorarse debidamente para saber cuánto le va a afectar en su bolsillo y por ende en sus emociones. Sobre todo a futuro. Cuando afecta el bolsillo, afecta las emociones. Por supuesto, porque como todos sabemos... Y tampoco entran los grandes contribuyentes nacionales, ni los que superan determinados parámetros. ¿Sí? 1.000 millones de ingresos grabados, no grabados y exentos en los últimos 3 años anteriores, 2022, 23 y 24, y un patrimonio que no supere 10.000 millones de pesos. Con lo cual, hay gente que por más que quiera, no va a poder usar los dólares del colchón sin consecuencia, y ahí ya hay una restricción en cantidad, porque los grandes contribuyentes nacionales y los que pasan esos montos, quizás son los que más mueven el amperímetro de dólares del colchón. Y se los dejó solamente para margen de contribuyentes, vamos a decir, no tan relevantes desde el punto de vista recaudatorio. Entonces ahí hay una primera respuesta de por qué no hay tanta gente todavía, ¿sí? Y lo segundo, que vos me preguntás, yo le preguntaría al que tiene esos dólares en el colchón, ¿qué le rinde esos dólares? Porque si los tiene hace varios años, está perdiendo plata. Claro. Bueno, en lo que va del año perdió un 15%. Solo en lo que va del año. Y claro. Entre lo que cayó el dólar cruzado con la inflación, 15%. Y el año pasado, cerca del 10%. Cerca del 10%. Entonces digo, tiene la posibilidad de sacarlo del colchón sin costo, esto es muy importante, y tiene la posibilidad de generar renta, y algunas de las rentas están exentas. Si invierte bien, por ejemplo, si compra una vivienda para alquilar, con la ley de modernización laboral, el alquiler de vivienda quedó exento. Claro. Entonces le recibe una renta que le queda limpio al bolsillo, no está grabado por impuestos. Ahora, o si hace un plazo fijo en dólares, tiene una renta que está exenta de impuestos, le llega limpio. Entonces, el tema de la confianza es algo muy subjetivo, yo no me puedo meter en el análisis psicológico de cada uno, pero digo, desde el punto de vista objetivo, no le conviene tener los dólares guardados en el colchón. Imaginemos que hay gente que tiene hace 10, 20 años dólares. ¿Cuánto compra hoy
y cuánto compraba hace 10 años con esos mismos dólares. Claro. Ahora, hay algo, perdón, me hago Sí, sí. cultural en todo esto, del Rodrigazo para acá. Nosotros que podemos hablar del Rodrigazo, digo, Corralito. generacionalmente Estrés en el medio. postraumático No, frente a la hiperinflación, economía argentina. corralito, claro, sí, bueno, ¿por qué no voy a resguardarme si mi abuelo, mi papá y ahora yo con los dólares pudimos evitar cataclismos? Claro, es cierto, la Argentina ha tenido Rodrigazo, ha tenido Plan Bonex, ¿recuerdan? El que Plan tenía Bonex, plazo sí, fijo señor. y se levantó con un bono a 10 años, Ujú. ¿sí? Corralito, Corralito. Corralón y tantas otras cosas, las AFJP, etcétera. Es cierto, la historia nos condena. Ahora, la pregunta que me hace mucha gente es, ¿qué pasa si entra en el régimen simplificado, pone su canuto, vamos a decirlo así, y cambia el gobierno y vuelve un gobierno Populista. más populista? Vamos a ponerle- o populista, ¿sí? Sí. ¿Qué puede pasar? Hacia la consecuencia, hacia atrás nada, porque tiene todos sus derechos Es adquiridos. una ley, Sí. claro. Es una ley vigente en ese momento, nada. Lo que puede pasar es que le aumenten los impuestos sobre los patrimonios que tienen declarados. O sea que en lugar de tener un impuesto a los bienes personales que va a llegar al 0,25 en el 2027, vuelva al 3%. Entonces, le van comiendo sobre ese patrimonio en la medida en que primero cambie el gobierno, después llegue otro gobierno con más voracidad fiscal que este, ¿no? Ahora, hablando de esto y remitiéndome a la confianza, ¿no?, que mencionaban recién, lo que estamos viendo, evidentemente, es que está costando esto de sacar los dólares del colchón, por lo menos esa parte está costando de lo que es inocencia fiscal. Pero por otro lado, vimos también que la ley, tal como fue aprobada, hoy terminó beneficiando por ahora a gente como Lázaro Báez y no le terminó dando la confianza a un ciudadano más promedio, digamos, a que saque sus dólares del colchón. ¿Qué opinión o reflexión te merece Sí, eso? esa es otra parte de la ley. Es otra parte de la ley, La pero ley digo, fue un que tiene proyecto que ver en conjunto. con la ley penal tributaria, que tenía montos punibles que habían quedado totalmente derretidos como un helado en la mano, porque estaban vigentes desde enero del 2018 a ese valor. Por ejemplo, se hacía denuncias penales cuando superaban el 1,5 millones de pesos, ¿sí? Con lo cual cualquier ajuste en pequeños kioscos ya iba a denuncia penal. Y lo que hizo esta ley es actualizar los montos, y en esa actualización de montos todos los casos que quedaron por debajo de los nuevos montos por aplicación de un principio penal que se llama ley penal más benigna, La más benigna, exacto. bueno, salieron beneficiados gente que quizás no debería haber estado beneficiado con este nuevo régimen. Pero esto es importante tener en cuenta. Ahora no va a pasar más esto, porque el nuevo régimen ya tiene una actualización automática, y esa actualización automática también se refuerza con una norma que establece, la anterior no lo establecía, que se toman los montos punibles al momento de cometer el delito. Claro. Con lo cual no hay posibilidad de que se aplique ley penal más benigna, porque ya la ley dice que el monto vigente al momento que cometiste el delito es el que se toma, por más que después aumenten los montos. Ahora, sí es cierto, esto es una situación donde salieron beneficiados muchos, y además, bueno, se hace una depuración, porque también lo que generaba este régimen con este monto que no se actualizaba desde el 2018 es una distracción de los casos más importantes, con casos innumerables que son de bagatela, que eran muy pequeños montos y que generaron toda una situación de angustia a los pequeños contribuyentes que eran denunciados penalmente. Entonces, bueno, sí, es cierto, es un efecto no deseado de este régimen. A ver, dos amigos del chat plantean dos temas diferentes. Uno, los dos son válidos, pero uno, me quiero detener un minuto. Empiezo por el otro, conceptual. Por lo que hablábamos antes de la confianza, el problema de la confianza en la Argentina,
Juan Legarreta dice, la ley de intangibilidad de los depósitos también era ley, sin embargo se incautaron todos los depósitos de la gente. A ver, una cuestión con respecto a eso fue la convertibilidad y la posconvertibilidad. Allá había un problema sistémico, que hoy no hay, gracias a Dios. Sí, yo lo quiero responder en forma muy contundente con nuestra experiencia. Todos los blanqueos anteriores, y hubo muchos en la Argentina, ¿sí?, no hubo nada que después obstruya la seguridad jurídica de cada blanqueo. ¿Está claro? O sea que no hubo nada, ninguna ley que pudiera decir los beneficios que te dio el blanqueo te los saco por otra ley. ¿Está claro eso? Yo creo que eso intentó el gobierno anterior. Antes de crear el impuesto a la riqueza, quería crear un impuesto específico a los que blanquearon. Y no pasó el filtro jurídico. Claro. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay derechos adquiridos hacia atrás, hacia atrás hay derechos adquiridos que si no los respeta el legislador o el ejecutivo, después lo respeta la justicia. Pero igual, ya estar, aclarando estas cosas, te marca, ¿no?, la crisis, el currículum de el pasado país. Nos condena. El pasado nos condena, ¿no? Es algo que pasa con el riesgo país también, digo. ¿Por qué no baja el riesgo país? Ahí tenés claramente una muestra de desconfianza de los inversores internacionales sobre Argentina. Sí, por supuesto. Que no pagues, Sí. básicamente. Sí. ¿No? A ver, ¿qué pasa si uno fue comprando siempre en el banco? O sea, supongo que la pregunta refiere Esteban Javier Barnet Chegara, alias el Vasco. ¿Qué pasa si uno fue comprando siempre en el banco para ahorrar? Supongo que en un home banking, con lo cual lo deja registrado y después lo llevó a la caja de seguridad. ¿Cómo se lo considera? No, primero, la pregunta es, ¿lo tenía declarado o no lo tenía declarado? Claro, no importa cómo los compraste, sino si los declaraste. declarado. Claro, si los tenés declarados, estás en blanco. Esto viene me da pie a una reflexión. Muchos, en momentos donde no había posibilidades de comprar dólares, salvo en una cueva, muchos lo blanco lo convirtieron en negro para cubrir su patrimonio, para proteger su patrimonio. Claro. Cobraban el sueldo, ¿sí?, compraban dólares en una cueva y ya no lo podían declarar porque quedaban expuestos a la ley penal cambiaria. Entonces, de alguna manera, para esa gente los dólares del colchón y el régimen simplificado le viene a medida. Claro, pues recordemos que hasta hace poco, cobrás en blanco, comprás dólares en negro y los llevabas al colchón, como resguardo contra la inflación, las devaluaciones. Y no podías declarar esos dólares porque no se estabas podían declarar violando esos la ley dólares. penal cambiaria donde lo compraste. Exactamente. Esos dólares son los que en teoría ahora podrían volver al sistema financiero. Exactamente. Que me saquen el IVA, sí, bueno. Yo te diría que saquen ingresos brutos. Sí, ¿no? bueno, Sí. A eso quiero ir puntualmente. Quiero cerrar un poco el tema de inocencia fiscal para ir a otros temas. Pero para redondear, la ley no está mal, el régimen no está mal, hay que tenerle paciencia. Hay que tener paciencia y un poco de publicidad del gobierno. Y un poco de publicidad, un poco mejor que la del colchón, Sí. ¿no? Sí, quizás que más bancos se sumen. Bueno, las sociedades de bolsa también las hicieron partícipes, ¿no? Para Sí, las ALIC, todas. Pero que- la verdad, sinceramente, yo no veo ningún banco privado poniéndole onda a esto. No, nunca, ni en los blanqueos tampoco. Y en los blanqueos tampoco. Y por su política de compliance Claro, y claro. sus responsabilidades que tienen. Porque esto es para dinero negro, no dinero sucio, y a veces la línea divisoria no es tan clara. A ver, Néstor Hernán Brest, dólares, pone $10.000, bueno, pero cualquier cantidad de dólares comprados en cuevas son valores que te pueden complicar si es que uno tiene capacidad de compra.
No, No. lo único, no hay Digamos, suponete que alguien límite. compró $10.000, pero tiene un ingreso de $1.000.000 por mes. Vamos a... No, la ley lo ampara. Habrá que justificar bien el origen, que sea lícito nada más. O sea, que porque el origen tiene que ser de una actividad lícita. Siempre, Siempre. porque digo, no queda excluida la UIF de investigar cualquier tipo de situación no lícita. Acá dice Dolape News, el tema es que es más barato asumir la pérdida del valor de los dólares, para acá dice que pagarle al abogado para el fin de tus derechos. Yo hago una vuelta, por ahí es un riesgo, es una percepción esto, vuelvo a lo cultural, que si vos comprás los dólares y los guardás, perdés en cierto momento financiero, pero la percepción es que más tarde o más temprano todo se va a ir al lo que demonio. ha pasado en los últimos 2 años en la economía internacional muestra que no es ese el razonamiento acertado. Claro, ¿no? Y desde ya en lo que va de estos años. Post ¿no? pandemia, la inflación en Estados Unidos llegó a tocar cerca del 9% anual. O sea, es decir, en un Claro. año, solamente en un año, perdiste un 9% del valor del dólar, de compra del dólar, solo en un año. En un año. Sí, sí, en un Imagínate año. que hay gente que tiene hace más de 10 años Por dólares eso. en el colchón. Claro. Sí, sí, Y sí. más también. Y más Y también. hay gente que heredó dólares de sus padres, que del Rodrigazo para acá eligieron la opción de protegerse bajo ese mecanismo. Y suponete que tu papá, tu mamá eran ahorrativos y heredaste $50.000, $100.000 no declarados. ¿Qué haces Claro. ahí? Bueno, actividad me parece que lícita es tenés lícita, ¿no? Tenés la oportunidad de... Ahora. Para eso sirve. Sí, claro, sí, Para sí. eso está esta. Esto es justamente para ese tipo de situaciones, ¿sí? Mm. Y también, digo, para la gente grande que ya tiene un dinero en el colchón que no lo va a usar y va a ir para sus Lo quiere herederos, heredar, claro. la pregunta que yo le hago es, ¿quieren dejar dinero con un problema o quieren dejar dinero sin Claro. problema? Claro, vas a dejar un problema, no solo dinero, sino un Dejás problema a dinero tus con un herederos. problema, entonces me parece de que es un acto de afecto también, Claro. dejar el legado, dejarlo en términos regulares. Obviamente sin nombres ni referencias, ¿no? Pero ¿estás viendo este caso? Sí, claro. Clientes tuyos. Sí, claro. ¿Y qué le decís? Que es el momento. Esto es una reflexión no numérica, es una reflexión. Un consejo de vida. A veces los contadores somos psicólogos también. En general, sí. ¿no? Sí, Y sí. tenemos que y acuden a nosotros Yo les admiro la templanza. con temas muy personales y de mucha intimidad y hay que tratar de contenerlos y ayudarlos a pensar. Después la decisión es de cada uno, pero hay que ayudarlos a pensar. Mira, vuelvo sobre el tema porque los amigos del chat vuelven, ¿no? Volvemos a lo cultural. Invartech. Olvídense, muchachos, acá hay pibes que vieron a sus padres llorar en el 2001. Y antes también, te agrego yo. Y después también, ¿no? No es la moneda, no es el blanqueo, no son son los cambios políticos. Bueno, sí, pero en algún momento también hay que terminar con esto, ¿no? En algún momento... insisto, no hay problema sistémico hoy en la Argentina. De hecho, el que compra dólares por el Los home deja, banking los deja. lo deja en el banco. Sí, sí, y te doy un dato más, Oh. Carlos. Los depósitos en dólares del sector privado están en máximos en un par de décadas, desde la convertibilidad, cerca de los 40.000 millones de dólares, 38.000, 39.000 millones de dólares están actualmente. Es decir, la gente compra, y de hecho la tecnología facilitó mucho que con un par de clics hoy puedas comprar rápidamente con tu sueldo, y lo dejan ahí, o lo invierten muchos. Pero ahí está empezando a haber cierto cambio, ¿no? Podemos decir eso después, Sí, obviamente. Fíjate vos que sí, en el blanqueo de este gobierno, en efectivo se esterilizaron 20 y pico mil millones de 22.000 dólares más o y menos. hay el doble. Claro, O sea, acá claro. habla de que los gestos en ese punto es de confianza.
Total. Y el blanqueo fue de 50 y pico mil millones de dólares, porque también se blanquearon otras cosas más allá de Claro. dinero. Claro, claro. Bueno, no me dejan salir la gente del chat, y la verdad que las preguntas Son todas sobre A ver, esto, ¿no? Bueno, ¿sigue la restricción para comprar si operaste en el mercado de bonos? No sabía que había restricciones. en realidad está la restricción cruzada de 90 días. Ah, no, Esa, bueno, esa. no, pero eso Compraste es... en uno, no puedes comprar en otro por eso, 90 eso días. es para evitar una corrida, no para fiscalizar si pagaste o no impuestos. Si vos tenés bonos en dólares, rige lo mismo, declarado o no declarado. Sí, sí, sí. El dinero invertido está más seguro que los depósitos bancarios. Bueno, los dos están seguros. Uno te deja una renta y el otro no. Esa es la diferencia. Sí, o en depósitos, si haces plazo fijo en dólares, te deja renta y no pagas impuestos. Exactamente. A ver, Zapato, es interesante la pregunta. ¿Qué le pasa a una persona en Suiza que va de impuestos? Lo mismo que acá. No, peor. Peor. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? Sí. La ley... Va preso en serio. Claro, la verdad que ir a Suiza a evadir impuestos, Sí. con todo respeto, Zapato, si esa es tu idea, tenés otros lugares. Claro. A ver, me voy un poco de este tema porque la verdad que hay otras cuestiones que quiero mencionar. Estaba leyendo una nota tuya sobre ingresos brutos. Acá han pasado muchos invitados de todo tipo, color, economistas, gente de bancos, industriales. En general terminamos, Osvaldo Giordano, el jueves, de la Fundación Mediterránea, terminamos todos en el mismo tema, en la misma conclusión. El peor impuesto de todos es ingresos brutos, pero es muy difícil de quitar, es como una especie de maldición. Todos sabemos que hay que eliminarlo, pero no se puede. Mira, yo creo que hay que tener voluntad política, porque el condicionamiento es que representa cerca del 4% del PBI, y en muchas provincias representa el 80% aproximadamente de ingresos propios, independientemente de la coparticipación. Pero ingresos brutos es un impuesto que no puede existir porque no hay en el mundo, y porque además se superpone con el IVA. Cuando se creó el IVA se eliminó este impuesto, se llamaba de otra forma, pero era el mismo impuesto. Y después nació un hermanito menor a ingresos brutos, que son las tasas municipales que se cobran por ingresos. Entonces tenés una triplicación de impuestos que lo paga el consumidor, porque todo va al consumo, todo va trasladado al quien lo compra. Ingresos brutos es una obscenidad como está formulada actualmente, porque además de ser un mal impuesto, se paga por adelantado, y se paga excesivamente por adelantado, y lo que se paga por adelantado, que es un crédito para el contribuyente, debería ser de inmediata devolución, pero hay normas burocráticas que generan verdaderos laberintos para no devolver ese dinero. Hay un caso en la Corte muy emblemático que lo que tiene retenido de la provincia de Misiones, que es la más voraz de todas, ¿sí?, representa varios años de impuestos. ¿Por qué? Porque el régimen de retenciones, de percepciones, el CIRCREP, todos esos son productos o herramientas, verdaderos virus que atacan el capital de trabajo de las empresas. Porque si vos tenés que pagar 20 y de retención vienen 200, es difícil recuperar eso. Es difícil recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero debería estar en el bolsillo de las empresas para invertir, para crear empleo, para hacer obra. O porque le corresponde. O porque le corresponde. Pero hay una trampa mortal, obscena. Yo no sé si no estaría tipificando algún delito de estafa, porque las provincias, a sabiendas, generan este régimen para no devolverlo, o devolver allá lejos y en el tiempo totalmente derretido, claro, porque no se actualiza. Entonces se vulnera la relación jurídica entre el contribuyente y el fisco. El fisco siempre debería ser el acreedor, y acá el contribuyente pasa a ser acreedor del fisco, pero un acreedor debilitado,
porque cuando toca el timbre para que le devuelvan, lo miran con cara de pocos amigos, le mandan una serie de requisitos incumplibles y una inspección por tiempo indeterminado, con lo cual desmotiva cualquier tipo de devolución. Al caso de Misiones, que vos mencionabas, lo conocimos, personalmente le mandaron una integral. En todos los pedidos de devolución viene una inspección como una mansadora para, vos me pediste que te devuelva, Vamos a ver cómo está. no te voy a devolver. Ahora, ¿cuál sería una buena idea para cambiar ingresos brutos, una idea realista para que ese impuesto no exista más y se cambie por otro? Y digo realista también políticamente hablando, ¿no? Que pueda llegar a instrumentar. Mira, primero vuelvo sobre esto. Cuando se creó el IVA, iba al 13% y Sí. no generalizado. Se eliminó impuesto a la venta en el orden nacional y actividades lucrativas, que hoy se llama ingresos brutos en el orden provincial. 2 años después, además del IVA, volvieron a crear ingresos brutos, ¿sí? Le cambiaron el nombre, rebautizaron el impuesto, pero es el mismo impuesto. ¿El IVA cuánto es hoy? El 21. 21. Era el 13. Claro, sí. Digo, están conviviendo dos impuestos que no deberían convivir. Y además, por la forma que lo están cobrando por anticipado, y lo que digo es, hay dos modelos para impuestos al consumo. Vos tenés un modelo europeo que cobra IVA, impuesto al valor añadido en España, IVA en casi todas las jurisdicciones europeas, sin tener ingresos brutos. Uno solo. Y el modelo americano es un impuesto a la venta, pero en la última etapa, solo al consumidor. Entonces no tiene todo el efecto cascada, acumulativo, que se va trasladando impuesto sobre impuesto y que afecta a las exportaciones, porque vos cuando exportás un insumo que pagó impuesto a ingresos brutos, ya estás conteniendo un impuesto irrecuperable, no sos competitivo, afecta a la competitividad de las exportaciones, además de cobrarlo por anticipado. Entonces yo creo que hay que volver a un modelo o IVA solo, o un impuesto de los ingresos brutos en la última etapa. Algo parecido quiso hacer el gobierno de Macri con un pacto fiscal donde eliminaba gradualmente, ese fue el problema, la actividad primaria, la actividad manufacturera, ¿sí? Lo que pasa es que tenía ese pacto fiscal era una gran idea, pero era una idea ingenua políticamente, porque no tenía sanciones por incumplimiento. Entonces, más tarde o más temprano que tarde empezaron a incumplir y cuando cambió el gobierno derogaron ese pacto fiscal. En resumen, ¿sí? Lo digo en el artículo que escribí el domingo, ayer, en Clarín Económico, hay alternativas para evitar estos saldos a favor que afectan el capital de trabajo y la competitividad, que es eliminar estos regímenes de retención que son perversos y no tienen por qué cobrarse por anticipado, y después reformular este impuesto en un impuesto a la última etapa. No va lo del IVA provincial, porque ¿sabe lo que va a pasar? El IVA provincial sirve. O sea, que el IVA lo recaude la provincia. Una parte de la nación y otra parte de la provincia. Lo recaude la provincia. Sí, pero lo que va a pasar es que esto sirve en tanto se elimine la tasa de seguridad e higiene a nivel municipal. Y si convive va a tener IVA nacional, IVA provincial y tasa de seguridad e higiene. No va a servir. Sí. Yo hubiera empezado por ahí. Si vos decís las reformas que necesita la Argentina, hubiera empezado por la impositiva y hubiera empezado por ahí. El gobierno nacional con las elecciones de octubre ha bajado más de 15 tributos. Sí. ¿Sí? Son bajas leves que incluso inciden en la recaudación. Sí, ¿no? impuesto país, Impuesto baja de país, retenciones. el impuesto a la transferencia de inmuebles para personas físicas, impuestos internos para muchos productos, o sea, ha bajado, impuestos internos para electrónica también, pero la gran reforma va a depender de
impuestos provinciales y municipales. Y ahí políticamente necesitas un gran acuerdo, porque Sí, sin ingenuidad. sin ingenuidad, ¿no? Sí, con la teoría del palo y la zanahoria. Bueno, acá mucha teoría, mucho debate en el chat sobre el IVA, sobre cuál sería la mejor opción. Nuestro amigo Zapato habla también sobre cómo es en otros países. Dice, en España hay IVA los alimentos de primera necesidad con un IVA del 4 al 8 y el resto artículos no necesarios 21%. Con inflación no podés bajar el IVA, esto es otra cuestión, porque se te queda en el medio. Además tenés que tener una inflación en baja. Pero bueno, ingresos brutos debe desaparecer. Ingresos brutos hay que cambiarlo. El segundo sería impuesto al cheque. El segundo, yo tomaría impuesto al cheque y en la misma situación impuesto a las exportaciones. Claro, retenciones. Sí, no, el segundo, retenciones. Sí, No, las retenciones. Y digo por qué. El impuesto a las retenciones de exportación, solo 12 países en el mundo lo tienen. Ninguno de nuestros competidores lo tiene, ni Brasil, ni Uruguay, ni Chile, ni México, competimos con ellos y no tienen. Los países que lo tienen, y en ese equipo juega la Argentina, son todos países del tercer mundo, ¿sí? Con lo cual tenemos una desventaja competitiva. No es lo mismo exportar autos sin impuestos a la exportación o con impuestos a la exportación. No somos competitivos en ese punto cuando los márgenes son muy chicos y además estamos exportando ingresos brutos por todos los insumos anteriores, que no se recupera, ¿sí? Y el impuesto al cheque, que es impuesto a los débitos y créditos, ¿sí? Solo lo aplica Perú y Ecuador, pero con un cero menos. En la Argentina es 0,6 y 0,6. En esos países es 0,04 y 0,05, o sea, tiene poca trascendencia, pero recordemos que ese impuesto nació en el 2001. Sí, yo estuve en la conferencia de prensa donde se lanzó. Mirá, por un año. Mirá los años que tengo. Por un año. Por 25. Un año. Era por 6 meses, renovable a un año, y para no caer para mantener la convertibilidad. Bueno, te cuento, haciendo cuentas, sí. que en marzo se soplaron las velitas de los 25 años. 25 años Sí, ya. sí. Mirá cuántos años hace que... Y nació transitorio Un cuarto de siglo y se ya. quedó permanente. César, te hago una pregunta vinculada también a los impuestos del trabajo, que justamente en el día de hoy se ha reglamentado uno de los artículos importantes de la reforma laboral, que está vinculado a una baja en las contribuciones patronales para aquellos que incorporen nuevos trabajadores. Primero, ¿qué te parece la medida? ¿Crees que va a tener éxito? ¿Crees que va también a depender de cómo le vaya a la economía? En Argentina hay una asignatura pendiente que es el trabajo informal. Y me parece de que todo lo que vaya en el sentido de motivar la formalidad del trabajo por beneficio del trabajador, en primer lugar, para que no sienta esa situación de incertidumbre, y también para la regularización que puede hacer una empresa, me parece que está bien orientado esta regularización. Sí. Y después debería venir acompañado más adelante con alguna baja en el costo laboral. Más adelante. César, un día te invito a contestar preguntas de los oyentes. Solo a eso. ¿No? ¿Va a alcanzar 24 horas? Sí, Ojo pero no. que no hay solamente preguntas, hay también elogios. Mirá, Fabián Peralta, que dice: gran saludo a mi gran profesor de Derecho Tributario. Sus clases me definieron en dedicarme a los impuestos. Gracias, Mirá vos, profe. Mirá, Qué que es lo bueno. mejor Así que le puedo marcaste decir el a un camino. profesor. No, la verdad que sí. Por usted, y mirá que hay que dedicarse a los impuestos, ¿no? Tal cual. Sí. Yo, Sí. como Deben haber decía estado bien- buenas esas clases y lo convenció. Como bien decía César, yo, viste que a veces se combinan dos carreras. Haría contador y psicólogo. Y psicología. Y ofreces el Sí. 2x1 Sí, no, en el mismo es que- servicio. Bueno, Mirá, yo tengo algunas décadas de trabajo Sí. profesional,
y también de recorrido académico hasta llegar a titular de cátedra. Y va de la mano en todas las profesiones. Si un cirujano te tiene que operar, tiene que hacer psicología con el que opera. Si nosotros tenemos que decirle que va a tener que poner la mano en el bolsillo, lo tenemos que decir con calidad emocional. Mi Digo, porque contadora Cristina, que si nos está viendo, le mando un beso. Cuando pasé autónomo ya hace unos años, me dijo, tengo una buena y una mala para contarte. Voy por la buena, te está yendo bien. Claro. Tan bien que pasaste autónomo. Y esa es la mala. Claro. Tan bien que caíste al séptimo Y círculo del nunca más infierno. Muy talentosa, muy talentosa Bueno, en sí, cómo transmitir una noticia de estas características. Sí. Igual, igual le puso edulcorante. le puso edulcorante. César, gracias. Un placer estar acá. Por favor.